Bueno, Deadlock para todos y todas. Arrancamos nomás. Interbloqueo, abrazo mortal, lo cual siempre me hace pensar en el personaje Honda o el luchador Honda del Street Fighter 2, que era un luchador de sumo, te abrazaba y te sacaba mucha energía. Bien, entonces, eh, la clase de Deadlock arranca con un repaso de la clase de concurrencia, que en realidad ya lo hicimos, así que esto lo vamos a pasar muy rápido. Lo que vamos a decir es, bueno, un detalle, ya estamos grabando, pero no importa. En la práctica, vamos a hacer ejercitación de la problemática de productor-consumidor, que por ahí no mencionamos en la clase de concurrencia, pero nota al pie para cuando estemos dando la clase práctica este sábado, ¿sí? Va a haber algunos ejercicios de eso y ahí se puede hacer un foco, una mención teórica al tema, ¿sí? Bueno, eh, entonces, hablando un poco de Deadlock. Primero hablamos de los recursos, ¿no? Estamos en un entorno eh, de concurrencia, de multiprogramación, donde hay concurrencia, los procesos e hilos comparten los recursos que son limitados, a veces los leen, a veces los modifican, y en el uso compartido sabemos que puede haber problemas a la hora de mantener la integridad de los recursos y por lo tanto aparecen estrategias para poder coordinar el uso de los recursos, estrategias de sincronización, como las que vimos en la clase pasada, tratando de garantizar la mutua exclusión, usando semáforos, usando herramientas de hardware, de software, o usando monitores. Lo que pasa con todas estas herramientas es que generan una cosa llamada contención, que es este tema de esperar por el recurso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un parate y hablar primero de esto. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que cuando eh, creo que me gusta otro color, digamos. Me gusta el de. Vamos con un buen rosa este. Eh, Típicamente cuando usamos recursos que son limitados, directa o indirectamente pasamos un poco por estas tres etapas, ¿no? Primero solicitamos el recurso de alguna manera, después lo usamos y después lo liberamos. A veces no es necesario solicitar el recurso porque si hablamos de una variable global compartida entre hilos, digamos que la variable ya está ahí. Aunque conceptualmente podemos pensar en la declaración de la variable global como el momento en que la solicitamos, ¿no? Pero es un poco forzado. Y en algunos casos a veces hay que pedir el recurso usarlo, pero no hay una liberación necesaria. De vuelta, si pensamos en la variable global, mm, estrictamente hablando no necesito liberarla para dejar de usarla. Por ahí con archivos o con otros recursos sí. Eh, pero lo que termina pasando es que cuando empezamos a sincronizar el acceso a los recursos porque encontramos condiciones de carrera, entonces sí o sí terminamos teniendo las tres etapas. Porque si yo determino la región crítica como el momento en el que uso el recurso, ¿sí? Entonces, tengo un punto de entrada y un punto de salida donde hago algo para garantizar la mutua exclusión, y entonces termino teniendo un momento donde de una u otra manera estoy solicitando el recurso y un momento donde de una u otra manera libero el recurso. Sí, así que está bueno pensar que en general tenemos estas tres etapas en las cuales nos encontramos. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué nos interesa enfocar de este típico procedimiento? Nos interesa enfocar lo que pasa acá. ¿Sí? Si yo solicito un recurso que tengo sincronizado y ese recurso no está disponible en ese momento, está ocupado en ese momento, entonces lo que pasa es que me pongo a esperar por el recurso. Si hablamos de una herramienta del sistema operativo como la que estamos usando para sincronizar los procesos, esa espera se implementa bloqueando al proceso o al hilo, ¿no? Entonces, tenemos que recordar esto, ¿no? Si solicito el recurso y está ocupado y uso una herramienta del sistema operativo, entonces espero por el recurso y la forma en la que espero es estando bloqueado. Sabemos que eso estaba bueno en el sentido de que
no implicaba espera activa, pero hay otras implicancias que podrían llevarnos a un terreno no tan feliz. ¿Sí? Veo que hay mensajes por el chat, pero ustedes los responden, ¿no? Eh, bueno, justo ya que lo vi ¿por qué podría? Si no tiene el recurso disponible no debería bloquearse. Eh, porque en general las mecánicas para solicitar los recursos suelen ser de naturaleza bloqueante. Pero entonces, si no está, te pones a esperar por el recurso, digamos, ¿no? Y esa espera en una herramienta del sistema operativo implica bloquearse. En general, ¿a qué quiero decir con esto? Es posible sincronizar el acceso a los recursos con herramientas no bloqueantes, configurando dichas herramientas como no bloqueantes. No lo estudiamos en profundidad, pero es posible tomando lo que vimos en la definición de las syscall bloqueantes o no bloqueantes en la clase de procesos. Sería posible eso, ¿sí? Entraríamos en la dinámica que analizamos en su momento, donde si no está el recurso disponible y no me puedo bloquear, entonces no hago nada, la función vuelve y yo tengo que saber que el recurso no lo tengo a disposición y tengo que hacer otra cosa o reintentar, ¿no? Pero por ahora, para entender la problemática, nos vamos a quedar solo en el plano de las operaciones bloqueantes. ¿Está bien? Bueno, entonces con esta terreno un poco allanado y aclarado con respecto a lo que pasa acá típicamente, vamos a empezar a pensar en un ejemplo gráfico como el que vemos acá, donde tenemos varios autos que quieren poder cruzar una avenida, ¿no? Cada uno viniendo desde un cuadrante distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este ejemplo, ¿no? Están todos acá, ¿no? Si hay tres que están esperando y hay uno que pasa, somos felices, digamos, ¿no? No, como que no hay ningún problema. ¿Cómo mejoró este slide, pero ¿qué pasa si todos se mandan, ¿no? Este enfoque sería, supongamos que el paso lo tenía el A, este sería un poco el enfoque inglés, ¿no? El enfoque, no sé, eh, español, porque ahí somos también bastante respetuosos. Hoy pasó el que tenía que pasar, digamos, ¿no? Y este es un enfoque un poco más a la Argentina, ¿no? Que se mandan todos los que quieren avanzar, ¿no? Entonces, supongamos por un segundo, acá para complementar la idea, que los tipos avanzan y todos a la vez chocan, o supongamos, lo cual ya genera un problema, pero en realidad, para que tenga más sentido con lo que queremos charlar, supongamos que avanzan y justo esos autos no tenían marcha atrás, digamos, ¿no? O podríamos pensar que estos conductores italianos de mucho temperamento están tan enojados que ninguno de todos va a dar marcha atrás porque va a esperar que sea el otro el que dé la marcha atrás, ¿no? Entonces, si todos están en una posición muy intransigente, medio que no saldríamos nunca de esta situación de infelicidad, ¿no? Hasta acá se entiende más o menos este ejemplo visual tomado de la vida real con algunos aditamentos, digamos. Sí, se entiende. Parece como una situación sin salida, ¿no? Este, donde tendríamos una especie de eh, placa de crónica, ¿no? Donde vendría un tipo de noticiero de crónica y diría, esto sería una típica nota de crónica, ¿no? Cuatro conductores se quedaron en el cuadrante bloqueados y ninguno quiere salir y se están reputeando y llevan horas, ¿no? Entonces iría el entrevistador de crónica preguntándole a cada conductor qué le pasa, por qué no da marcha atrás y cada uno diría sus explicaciones completamente bizarras y todos nos cagaríamos de la risa y eso quedaría para la posteridad, digamos, ¿no? Así que bueno, completamos un poco el ejemplo de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a poner en código, ¿no? Esto, ¿sí? Eh, entonces, si lo queremos poner en código, ¿la clave dónde está? Bueno, cada uno de estos cuadrantes son en realidad recursos, ¿no? Eh, que cada proceso auto tiene que tomar. Entonces, el auto
por su longitud, cuando avanza, primero tiene que tomar un recurso, pero mientras avanza, sin liberar el recurso ese que tomó, en este caso el recurso A, necesita poder tomar el recurso B, básicamente ocuparlo, ¿no? Entonces hay un momento donde para poder hacer lo que tiene que hacer, el tipo tiene que tomar los dos recursos al mismo tiempo, ¿no? Esto es clave para entender esta problemática. En un momento libera, obviamente, uno y ya está avanzando y después el tipo libera los dos. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta de esto. El auto, para poder pasar, no le alcanza con tomar un recurso solo y liberarlo y después tomar el otro y liberarlo. En un momento determinado necesita tomar los dos, para poder lograr su cometido. ¿Eh? Entonces, si pensamos cada uno de estos como recursos y lo programamos y decimos, bueno, la condición de carrera fue resuelta con semáforos. Entonces, hay un semáforo que protege, un semáforo A que protege el recurso A. Los procesos, cuando quieren tomar procesos autos, este recurso hacen un wait del semáforo A para después tomar el recurso A y después hacen un signal del recurso A cuando quieren liberar eso, ¿no? Entonces, vamos a ver un código que programa esta situación, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Ah? Entonces el auto uno, ¿qué hace? Toma el semáforo A y sin liberar el semáforo A, toma el semáforo B. Recién cuando los dos cuadrantes están tomados, esto por supuesto que puede sutilmente cambiarse, pero medio que la idea bruta creo que se entiende, recién ahí puede avanzar y cruzar completamente eh, la esquina. Y después libera los dos recursos. ¿Me explico? ¿Más o menos se entiende? ¿Ven un poco la relación entre el ejemplo de la vida real y el código? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Profe, Sí, o sea, si bien entiendo el ejemplo y un poco solucionándolo con como sería la vida real, se podrían tomar esos dos recursos como un solo semáforo, ¿no es cierto? ¿Eso te solucionaría el problema? este, O sea, el cruce completo lo tomas como un solo recurso, o sea, un solo wait. sí, sí, sería una manera de intentar solucionar el problema. Va bien, pero yo te haría, si yo estoy en análisis de requerimientos, te preguntaría, ¿estás seguro que en ningún momento no va a pasar que alguien quiera solo tomar el recurso A y no el A y el B? Porque si en nuestro sistema ese requerimiento también hubiera que cumplirlo, estarías en un problema, ¿o no? Si vos armaras semáforos que si sirvieran solo para tomar dos recursos juntos, ¿está? Entonces, dependiendo de tu problemática, puede ser una buena solución la que planteas, o por ahí se nos queda corta, ¿sí? O sea, el auto puede doblar. Por ejemplo, exactamente. Claro, Sí, y en este mismo claro. caso, a veces un auto puede querer tomar el A y el B y otro puede querer tomar el B y el C. O al mismo tiempo, podrían pasar autos que tomen el A y el B y el C y el D, porque no chocarían, digamos. Si pone que no Claro, doblan, ¿no? Supongamos que todos siguen. O sea, claro. un auto que quiere hacer AB debería ser capaz de hacerlo si el otro auto quiere hacer CD. Entonces, es por eso que están los cuadrantes separados, porque en realidad no precisas de todos los cuadrantes para cruzar. No, yo hablaba capaz del cruce recto, si lo puedes juntar, pero como dijeron, si para doblar tendría que usar uno solo, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, Yo iba como muy al ejemplo tal cual lo pusieron, pero sí, sí, claro, pero está bien. podría O sea, ser. en algunos casos puede ser una solución válida. ¿Sí? O sea, simplificar, ¿sí? En ese sentido. ¿Sí? Pero vamos a estudiar también cómo resolver cuando no es así, digamos, ¿no? Y cuando tenés que entender los recursos de manera separada. ¿Sí? Entonces acá tenemos auto 2, auto 3 y auto 4 y cada uno toma los semáforos de los cuadrantes que le corresponden. ¿Sí? Así que esto está bien programado desde el punto de vista de garantizar la mutua exclusión, ¿no? O sea, nosotros nos estamos parando en la clase anterior y decir, che, acá teníamos una condición de carrera y teníamos que asegurarnos de que no pase que dos autos estén en el mismo cuadrante al mismo tiempo porque chocan. Entonces,
siguiendo lo que aprendimos en la clase pasada, prolijamente ponemos los semáforos antes de la región crítica y después liberamos los recursos. Y cada proceso o auto, naturalmente, toma solo los semáforos que le corresponden. Eso es un uso óptimo de todo el quilombo, ¿no? Eh, entonces, con esta solución que sigue las buenas prácticas de la mutua exclusión resuelta con semáforos, nos presenta este nuevo problema, ¿sí? Eh, entonces, pregunta, yo programo esto, ¿qué pasa con este problema? ¿Puedo adivinar cuándo va a ocurrir? Puede ser que ocurra, puede ser que nunca ocurra. Eh, ¿Qué Y puede llegar puede a... ocurrir Puede ser porque, que no ocurra también. Sí. O sea, ¿de qué sí, pero depende que no ocurra? ¿No? De ¿Va a correr esto? Y, en qué momento caen los autos? claro, si lo llevo a nivel sistema operativo, ¿a quién podría atribuirle un poco esa responsabilidad de cuando pasan las cosas, digamos? Planificación. Exacto, el planificador de corto plazo y largo y corto plazo, ¿no? Porque que el auto pase, de alguna manera, para pasar el auto es un proceso que está ejecutando, ¿no? Y ahí está la responsabilidad. En un sistema que tiene muchos procesos activos, ¿quién determinaba quién ejecuta primero, quién ejecuta después? El planificador, ¿no? Entonces, ahí cabe la responsabilidad, pero por supuesto que nosotros no vamos a arreglar el problema ahí. El planificador no está pensando en evitar problemas de mutua exclusión. El planificador tiene otros problemas en su cabeza. Lo que tenemos que saber es que no podemos predecir lo que va a hacer el planificador, pero que de ahí depende, junto con la aparición o no de procesos y los recursos en común o no, eh, que tal vez ocurra esta problemática o tal vez no. Entonces, yo estoy siguiendo buenas prácticas de concurrencia y sin embargo hay un problema que podría ocurrir, ¿no? Y acá viene una palabra clave, ¿no? Podría ocurrir. Y de la misma manera que la condición de carrera, que es algo que podría manifestarse o no, acá tenemos un problema parecido que vamos a tener que lidiar y resolver solo porque existe la posibilidad de que eso ocurra, ¿sí? Eh, o por lo menos saber que existe. Vamos a profundizar un poco en las soluciones. Entonces acá está la simplificación, ¿no? Fíjense, acá teníamos cuatro, pero acá podemos tener este problema solo con dos procesos. ¿Qué opinan? O tal vez acá queda tan simplificado que no va a pasar nada, digamos. no, sí, o sea, por el diseño vos estás diciendo, che, necesito usar el A y el B y te interrumpieron en el medio otro proceso, algo está andando mal, o puede fallar algo. Bien, la clave de vuelta está acá, ¿no? Y aparte, al simplificar nos damos cuenta un poco de algunas cosas, ¿no? Los mismos recursos pedidos en orden cruzado, ¿no? Por la necesidad propia de cada proceso, ¿no? También eso nos invitaría a preguntarnos en esta versión hiper simplificada, che, ¿tiene sentido esto? ¿Así? ¿Eh? Pero por ahora estudiamos un poco la situación. ¿Eh? Eh, entonces, bueno, una primera definición de este problema que puede ocurrir es esta, ¿sí? Eh, bueno, obviamente este problema le llamamos deadlock o interbloqueo en español, ¿sí? Entonces, es cuando llegamos a esta situación de un bloqueo que es permanente, digamos, un bloqueo del cual no se puede salir. El ejemplo eh, que vimos de los autos es un poco forzado, ¿no? Porque acuérdense que yo les dije, los conductores están enojados que ninguno va a dar marcha atrás, digamos, ¿no? Eso es clave en realidad para que sea un deadlock, porque es un bloqueo del cual no se puede salir. O mejor dicho, los propios procesos o entidades involucradas no pueden salir de esa situación. Y por eso es grave, ¿sí? Porque si llegás a esa situación de la cual no puedes salir, nada, te quedaste ahí para siempre, ¿no? Entonces ahí está la primera definición narrada de nuestro amigo el Deadpool, ¿no? Un bloqueo permanente, ¿sí? De los procesos, ¿sí? Eh, donde obviamente cada uno de ellos está esperando por algún evento que es el que lo va a desbloquear.
digamos, ¿no? Y ese evento no ocurre nunca. Entonces queda bloqueado. Y ese evento, ¿de qué dependería que ocurra? Y bueno, un evento que solo puede ser generado por otro proceso del mismo conjunto de los procesos bloqueados, ¿no? Y ahí está el quilombo, ¿no? Este, yo estoy enojado como conductor y solo voy a dar marcha atrás si alguien más da marcha atrás. Y todos los conductores dicen lo mismo. Entonces, bueno, estamos todos en la misma situación. ¿Sí? Eh, Esto puede pasar tanto con recursos reutilizables como con recursos más bien de tipo consumibles, ¿no? Archivos o sockets son recursos reutilizables, ¿no? Recursos que no se destruyen por el mero hecho de usarlos, ¿no? Un archivo lo uso, escribo, leo, sigue estando ahí, ¿no? A menos los casos más convencionales. Pero vale la pena notar que hay recursos que se destruyen con el solo hecho de usarlos, ¿no? Una cola de mensajes, ¿sí? O un mensaje que le llega por un socket. Ese mensaje constituye un recurso consumible. ¿Por qué? Porque cuando yo lo saco de ese lugar compartido, no existe más ese mensaje en esa lista y entonces el recurso se destruye por el uso, ¿no? Pero más allá de esta clasificación, el objetivo de la clasificación es saber que el problema lo podemos tener tanto acá como acá, más allá de que los problemas solemos verlos acá, digamos, ¿no? Para cuestiones más simples. Este, pero bueno, a ustedes les puede pasar algo como esto, ¿no? Y esto es una buena pregunta de parcial, de esas que me gustaría armar y que nunca tenemos tiempo de armar, pero esta semana puede ser esa vez, ¿no? A varios de ustedes les pasó esto en el trabajo práctico, ustedes me lo preguntaron, digamos, ¿no? Empiezan a pensar el trabajo práctico, ¿no? Y tienen al módulo kernel, denme un segundo, vamos. Tienen el módulo kernel por un lado, ¿no? Tienen el módulo CPU por el otro, tienen el módulo memoria, ¿no? Y empiezan a pensar y dicen, che, bueno, ¿quién se levanta primero? ¿Quién se conecta con qué? Este se conecta con este, ese se conecta con este. Y empiezan a encontrarse que necesitan de cierto orden, levantarlos de una manera ordenada. Y entonces cuando este recibe, se pone a escuchar un mensaje de este, recién ahí le responde, y recién cuando le responde se conecta a este. Entonces seguramente se encontraron con una situación en la cual me pongo a esperar un mensaje de acá o me conecto primero a este, porque si espero un mensaje me bloqueo y si no recibo el mensaje no me desbloqueo. Entonces, en ese ida y vuelta de espero un mensaje y recién cuando me responden, entonces yo hago otra cosa, si no lo arman bien, digamos, qué conexiones aceptan primero, qué mensajes mandan después, qué procesos levantan primero y qué procesos levantan después, pueden generarse sin quererlo una situación de un deadlock con recursos que son consumibles porque los mensajes que por ahí ustedes están esperando o las conexiones que están esperando son recursos de esa naturaleza. Así que si se encontraron pensando en eso, eh, están transitando el delgado camino espinoso de un posible deadlock, eh, pero a menos que se hayan vuelto muy locos, no debería pasarles nada. Y si les pasa eso, en realidad probablemente el sistema no inicie de movida y esa es una situación con la cual se encuentran al principio y la van a terminar resolviendo. Pero lo que les quiero contar es esto, ¿no? Digamos, en esa decisión y en ese camino de quién se conecta con quién y espero y qué mensaje espero primero, eh, están esquivando un poco un posible deadlock donde, con recursos consumibles, ¿no? Porque yo podría decir, bueno, hasta que yo no reciba el mensaje del kernel, no me conecto a, a- no sé, no le respondo, digamos, al kernel. Y el kernel por ahí dice, hasta que la CPU no me mande un primer mensaje, yo no le respondo, digamos, ¿no? Y de golpe las dos se quedan esperando un primer mensaje que ninguna de las dos manda, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces, borramos por acá, vamos por acá y seguimos. Estamos para hacer un corte ahora, ¿no?
A las 9 vemos si cortamos. Tengo hambre. ¿Cómo podemos dibujar esta situación? Una forma de representarlo para seguir entendiendo este problema con el grafo de asignación de recursos. ¿Sí? Circulito proceso, cuadrado recurso, un puntito para indicar cantidad de instancias del recurso. ¿Sí? Y, y después hacemos estas cosas, ¿no? Si el proceso está esperando por el recurso uno, entonces dibujamos una flecha hacia el recurso. ¿Está bien? Si el proceso tiene asignado un recurso, entonces dibujamos una flecha del recurso al proceso. ¿Está bien? Bien sencillo. De esta manera podemos dibujar una situación de un deadlock, o de lo que parece ser un deadlock, tal vez. Y entonces es una buena manera para visualizar y para entender esta problemática. Eh, Fíjense acá. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? El proceso uno, por ejemplo, está... uy, qué quilombo, boludo. Mirá esto que tengo acá. Esto no, que no quería, esto para. El proceso uno está esperando por una instancia del recurso 2. ¿Sí? Al mismo tiempo tiene asignada una instancia del recurso uno y no conforme con eso está esperando por una segunda instancia del recurso uno. Vamos a jugar de manera genérica con esta idea, que muchas veces vale, de que los recursos podrían tener varias instancias. Que de alguna manera es como decir, bueno, hay dos veces el recurso uno, por ejemplo, ¿no? Entonces acá el proceso uno desearía tener las dos instancias del recurso uno, tiene una y está esperando por la segunda. Y al mismo tiempo el recurso 2 que no está asignado al proceso uno está sí asignado al proceso 3 que también tiene asignado el recurso 3 y así. ¿No? Entonces, ¿qué opinan acá? Em, ¿Tenemos un deadlock acá o no? ¿Cómo la ven? Parece difícil, ¿no? Esta situación. Este, Avancemos un poco más. Vamos a dibujar esto para el caso más sencillo. ¿Sí? Proceso uno, proceso 2, semáforos, ¿no? Inicializados en uno para garantizar la multiexclusión de la región crítica. Y cada uno pide los semáforos en un orden distinto porque así lo pintó, ¿no? Entonces vamos a simular una ejecución y vamos a ir dibujando. ¿Sí? Entonces empieza a ejecutar, ejecuta el proceso uno el wait del semáforo A, entonces vamos a decir que cuando está haciendo ese wait está como pidiendo ese recurso, está esperando por el recurso del semáforo A. El semáforo A está en uno, entonces ¿se bloquea o no se bloquea? ¿Qué opinan? No, No, no se no. lo que. No se bloquea. Entonces avanza y eso significa que se asigna el recurso. ¿Está bien? Así que la flecha la cambiamos de sentido, ¿sí? Y decimos, bueno, el proceso uno tiene asignado el semáforo A. ¿Se ve? Y obviamente cambia el valor de ese semáforo. Supongamos que Pero, continúa la ejecución. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O estamos bien? una pregunta. Cada vez que pide a un recurso, ¿siempre va a asignarlo automáticamente? Depende del valor del semáforo, ¿no? ¿Qué pasa si el semáforo valía cero? Cuando pide, cuando hace un wait. Se bloquea, se va a la cola, va, Claro, entonces no lo asigna. proceso. Claro. Ahora igual lo vamos a ver, pero depende del valor del semáforo en ese momento, ¿no? Entonces, avancemos. Sigamos como viene este ejemplo. Ejecuta el proceso uno ahora wait es en B. ¿Va a poder tomarlo? Como ya vemos que el semáforo de B está en uno, podemos concluir que sí, ¿no? Entonces dibujamos. Toma, pide una instancia de recurso B, fíjense a la derecha aparece la flecha y lo asigna, entonces el tipo puede tener los dos recursos asignados. Eso le permite ingresar a la región crítica, avanzar, los dos semáforos quedaron en cero en ese momento. ¿Qué pasa si en ese momento el proceso 2 quiere pedir, y, le pinta ejecutar y quiere pedir entonces el semáforo B? ¿Lo va a poder
tener asignado? ¿Qué opinan? No, porque está en cero. Debería estar en uno. Exactamente. Entonces, ese gráfico, esa arista va a quedar así. ¿Sí? El proceso 2 se bloquea, el semáforo queda negativo y el proceso 2 no continúa su ejecución. Entonces ahí quedó. ¿Estamos bien? Avanza la ejecución del proceso uno, ejecuta la excepción crítica y finalmente hace signal de A y de B, liberando los recursos y por lo tanto cuando finalmente ejecuta el proceso 2 eh, eh, puede avanzar, ¿no? Acá hay una cuestión importante, ¿no? Fíjense este detalle, ¿no? El paso 6, el signal que hace el proceso uno de B, tiene la particularidad de que es la que despierta, ¿sí? Me fui a la mierda, despierta al proceso que estaba bloqueado en la cola del semáforo B, que era el proceso 2. ¿Ok? Pero lo que nos importa a nosotros es, bueno, eso permite que el proceso 2 eventualmente ejecute, tenga el recurso asignado, pida el que le falta, que es A, lo pide, se asigna y puede ejecutar. Entonces acá estamos dibujando paso a paso lo que está pasando, todo para decir que tuvimos un deadlock acá, ¿sí o no? ¿Qué opinan? No. En este caso No no. hay- Exacto. El caso feliz, ¿no? Lo que tenemos acá es una situación de todos somos felices. ¿Significa que entonces que este código va a ejecutar siempre de esta manera? Creo que ya todos podemos concluir que no. Entonces vamos a ver el caso infeliz, ¿no? Y mientras lo vamos dibujando, ¿no? El proceso uno pide la instancia del semáforo A, la asigna, y antes de pedir la instancia del semáforo B, se produce un proceso switch y entonces se ejecuta el proceso 2. ¿Y qué hace el proceso 2? Y lo primero que hace es pedir una instancia del semáforo B, que en ese momento está disponible. Entonces se asigna. ¿Eh? Supongamos que continúa la ejecución del proceso 2, creo que esto siempre es así. A ver. Ah, no, continúa el proceso 1. El proceso 1 pide ahora el semáforo B. ¿Pero qué pasa con el semáforo B? Está ocupado. No hay instancias disponibles. Por lo tanto, el proceso 1 se bloquea. ¿Eh? Tenemos un deadlock acá. ¿Qué onda? ¿No? Eh, Sí, porque no puedo liberar el semáforo A y P2 después va a pedir el semáforo A, que va a estar constantemente en cero. exacto. Pero ¿te acordás cuál es la definición que teníamos en texto? O sea, está bien con lo que sabemos, pero volvamos a la definición a ver si podemos corregir eso. Porque la definición nos decía, Que es permanente. exacto, y que los procesos están bloqueados, ¿no? Bloqueo permanente de procesos. Entonces, si bien está bien tu aproximación, eh, P2 técnicamente todavía no está bloqueado. Claro. Entonces, todavía no tenemos un deadlock según la definición. Ahora, si avanzamos, para que acá justo era el caso de que me. Creo que este no era, ¿no? El que quería. Ahí está, este era el que estaba bien, acá está el que quería. Entonces avanzamos. Proceso 2 está listo para ejecutar. Entonces en algún momento tiene quantum o tiene prioridad y ejecuta. ¿Y qué pasa con el proceso 2? Le tocaba ejecutar el wait SMA. Cuando el proceso 2 ejecuta ese wait SMA, también se bloquea. Porque el semáforo A estaba en cero y por lo tanto queda negativo. Ahora tenemos a los dos procesos, cada uno con un recurso asignado y esperando, bloqueados por otro recurso. Entonces, ¿qué característica vemos acá, ¿no? En términos gráficos, ¿qué vemos acá que no teníamos técnicamente acá? Hay como un ciclo Esa, continuo cerrado. se produce lo que vamos a llamar una espera circular, ese ciclo que por ahí identificaron. Exactamente. Bien. Ahí está un poco el gráfico de que dice, "Che, ¿qué pasó acá, no?" Eh, Entonces, podemos ya sacar algunas conclusiones que valen teóricamente en algunas condiciones.
Si yo tengo un grafo de asignación de recursos donde puedo representar lo que está pasando en un momento determinado, porque acuérdense de eso, ¿no? El grafo de asignación de recursos me dice algo en un momento. Acá tengo un estado del sistema, pero este es otro estado del sistema. ¿Está bien? Que no es el mismo estado que este. ¿Sí? Entonces, en un estado particular, yo podría determinar si tengo o no deadlock en ese momento si se dan ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, lo que vamos ya a empezar a decir es, si yo armo el grafo de asignación de recursos en un momento determinado y no hay ciclos, entonces podemos afirmar que en ese momento no hay un deadlock. En ese momento. ¿Sí? Segundo hito importante, si me encuentro con un ciclo eh, y entonces lo que puedo concluir es que podría implicar la existencia de un deadlock, ¿sí? El hecho de tener un ciclo. Y ahí viene una condición más. Si yo tengo un ciclo y todos los recursos son de una sola instancia en ese sistema, ¿sí? Entonces ahí puedo afirmar que hay un deadlock. Si volvemos al ejemplo anterior, los recursos eran de una única instancia cada uno. Entonces acá sí, solo por poder graficarlo y ver un ciclo, puedo decir hay un deadlock. ¿Eh? Lo que vamos a ver ahora en un toquecito es que cuando se complica, porque hay varias instancias, necesitamos una definición un poquito más compleja para asegurar que existe un deadlock. Pero esto vale para estos casos sencillos que suelen ocurrir. ¿Eh? Eh, Aquí tenemos algunos ejemplos más, ¿no? Un ciclo con deadlock y un ciclo sin deadlock, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué el de la derecha no es un deadlock? A ver, ¿quién me puede Porque decir? ya tiene dos instancias. Exactamente, exactamente. Entonces, uno dice, bueno, che, pero acá hay un ciclo, ¿no? Acá están bloqueados. Bueno, en realidad, no, porque lo que pasa con, por ejemplo, P1 es que está esperando, está pidiendo, en este instante está justo pidiendo una instancia, pero esa instancia se va a poder asignar sin problemas, porque de las dos instancias del recurso A, solo una es la que está asignada. Así que esta que en este momento está pidiendo, inmediatamente se va a poder asignar y esta flecha se va a transformar en una flecha que va a ir en el otro sentido. ¿Sí? Bien. Bueno, sí, dudas. Sí, una consulta. En este caso, por ejemplo, la instancia representa el puntito negro, ¿sería? La instancia representa El, por ejemplo, en el cuadradito de A, donde están los puntos negros en el segundo gráfico. No acá. entendí si eso se refiere, exacto, si los puntitos negros se refiere a las instancias, Correcto. Los puntos significa cuántas instancias tiene ese recurso. El recurso A tiene dos instancias. o sea, si tendría, por ejemplo, en este caso, un solo punto, en ese caso sería una instancia y ahí sí hubiera un deadlock. Correcto. Ok, perfecto, gracias. De nada. ¿Y qué sería una instancia? Réplicas del mismo recurso. O podría ser que ese recurso puede ser usado hasta dos veces al mismo tiempo, por cuestiones inherentes a cómo se usa ese recurso, digamos, ¿no? Así que es una definición amplia, digamos. ¿Está bien? Un ejemplo de eso podría ser, no sé, un archivo que se puede usar más de una vez versus un dato de una cola que siempre tendría una sola instancia. No, por ahí no sería el mejor ejemplo. Hay un Podría ser. ejemplo Sí, a ver. medio clásico que usamos para esto. Es, por ejemplo, si yo tengo cuatro impresoras, el recurso que yo solicito es una impresora, pero yo tengo cuatro disponibles, o dependiendo de la cantidad que tengo. Pero las instancias se refiere a, entre muchas comillas, cuántos tengo de ese recurso. Perfecto, se reentendió con ese ejemplo. Bien. Eh, ¿Qué hago? Che, ¿me pido una hamburguesa o me como unas Sano, verduras que sano. tengo acá en casa?
Sopa de verdura. Sopa de Sopa de verdura, verdura. Depende, ¿qué Sí. tiene la hamburguesa? lo que yo quiera. A mí Tiene me gusta sal, una que tiene tiene grasa. huevo, barbacoa, Podés lanzar una poll. panceta. Zoom tiene esas cosas y decidimos entre todos qué comes. Podríamos. Y pasa que si eligen algo que no me gusta, yo qué sé, si tiene pepino no me gusta. O sea, nada, vamos a ver, vamos a ver. Si alguien vota pepino, claramente le va a ir mal en el parcial. Exacto. ¿Qué nos queda acá? A ver. Podemos llegar hasta las condiciones, ¿no? Y ahí cortar. Bueno, entonces, en esta materia donde nos gusta dar varias definiciones para la misma cosa, acá tenemos una definición más básica de deadlock, la que dimos al principio. Esta que está acá, ¿sí? Que vale para entender el deadlock y para explicarlo de manera rápida, pero una definición más detallada y que nos gusta un poco más es esta que vamos a dar ahora, ¿no? Donde vamos a definir un deadlock de acuerdo a todas las condiciones que implican que el mismo ocurra. Entonces, la definición formal es esta, ¿no? Decimos que tenemos un deadlock en un sistema en un momento determinado cuando pasa lo siguiente. Primero, en el sistema existe la posibilidad de tener mutua exclusión, ¿sí? En los recursos. Esto es que sean usados de a uno a la vez. Al menos para cada instancia, de a uno que pueda, a través de herramientas, ser usada de a uno a la vez. Segunda cuestión, en el sistema tiene que ser posible darse algo que por ahí lo tenemos medio naturalizado, que es poder retener un recurso, ¿sí? Y al mismo tiempo estar esperando por un segundo recurso, que es lo que dibujábamos de la siguiente manera, ¿no? Que pueda pasar que yo tengo un recurso retenido por un proceso, y al mismo tiempo, mientras esto está ocurriendo, viene otro proceso y pide el recurso, ¿no? Retención, de este lado está la retención, y de este lado la espera. ¿Está bien? Entonces, tercera condición. Tengo mutua exclusión en mi sistema. Tengo retención y espera, como algo que puede ocurrir. Y al mismo tiempo, cuando los procesos tienen asignados recursos, mi sistema no tiene una política de desalojarlos, de expropiarlos, ¿sí? Tiene una política chavista, por así decirlo, ¿no? De tipo, exprópiese, que es algo que por ahí damos por sentado, digamos, pero que algunos sistemas podrían no tener, ¿no? Que yo, si tomo un archivo, si tomo un semáforo, nadie me lo va a quitar hasta que yo lo libere. Entonces, si se dan estas tres condiciones, tengo condiciones necesarias, aunque todavía no suficientes, para que se produzca un deadlock. Entonces, ¿puedo tener que esperar por usar un recurso? Sí. ¿Puedo estar esperando por un recurso mientras está asignado a otro proceso o al mismo proceso? Sí. Si yo tengo tomado un recurso, ¿nadie me lo va a quitar hasta que yo lo libere? Sí. Entonces, cuando sean esas tres, solo falta una condición más para que, para que realmente el dedo se efectivice, y esa cuarta condición es justamente la espera circular. Entonces, esas cuatro condiciones son necesarias y suficientes para que decir tenemos un deadlock en un momento determinado. ¿Y por qué hacemos esta separación entre estas tres y la cuarta? Si bien las cuatro tienen que darse, esta es medio especial. ¿Por qué? Porque estas dependen de políticas del sistema operativo que estén o no disponibles según las herramientas que existen y los recursos que existen. Eh, Mientras que esta cuarta condición, responde más a una situación, a una circunstancia que puede darse o no según cómo ejecuten los procesos. ¿Qué determina que justo en un momento determinado los procesos queden o no, uno esperando por otro en una espera circular? Y un montón de factores, entre los cuales está el planificador de corto plazo, si el usuario ejecutó o no un proceso determinado. Entonces, puede darse, puede no darse, ¿sí?
podría no darse nunca, digamos, ¿no? Esa cuarta condición. Pero tenemos que ya empezar a saber que si se dan las cuatro condiciones al mismo tiempo, entonces esas cuatro condiciones son necesarias y suficientes para decir, ¿sabes qué, guachín? Tenemos un deadlock. Un abrazo mortal al mejor estilo Onda de Kung Fu. ¿Eh? ¿Qué opinan acá? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Vamos a buscar a Onda de YouTube para mostrarles de qué estoy hablando. Street Fighter 2. A ver si entienden un poco a qué me refiero, ¿no? Era esto. Vamos a verlos todos. No sé si se escucha el audio o no. A ver. ¿No? Este era Onda. A ver si hace la toma que les digo. Ahí está. Este era esa pose como de sumo que te abraza y te rompe todos los huesos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Alguno jugó este juego? ¿O medio que no habían nacido cuando... No, sí, en los cumpleañitos, en las maquinitas, siempre. Bueno, bien, bien. Es el Sí. mejor juego de la historia, el Street Fighter. Yo lo jugaba durante horas en los fichines tratando de llegar a la final y pocas veces lo lograba. Bien. Así que nada, parece que estaba bueno darlo. Bueno, volvemos un poquitito hasta acá. Cultura, digamos, ¿no? Un poco. Hasta acá, dudas, consultas. Para, no era esto lo que quería, era esto, ¿no? ¿Alguno de lo visto hasta acá? Yo tengo una duda Sí. que tiene que ver con la espera circular. Dale. Em, o sea, ¿es espera circular cuando hay, o sea, eh, sí, cuando los recursos tienen solo una instancia? O sea, cuando hay dos instancias, ya no va a haber espera circular ahí, ¿o no? Eh, bueno, sí. O sea, sí y no como respuesta a lo que decís. O sea, si vos tenés dos recursos, podés tener un momento determinado la espera circular, solo que va a ser muy circunstancial y se va a resolver inmediatamente. Pero podés tener un momento determinado de la espera circular. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Ahora, eh, déjame ver si puedo dibujar por acá esto. Eh, lo que va a pasar es que ya no te va a alcanzar el grafo de asignación de recursos para poder determinar si hay o no un deadlock en un caso donde tengas una espera circular y varios recursos, pero va a haber otras maneras, otros algoritmos y mecánicas para determinarlo de forma más correcta y segura, ¿sí? Pero vos podés tener esperas circulares con varios recursos y dependiendo de cómo esté combinada la cosa, en algunos casos podés tener esperas seculares con varias instancias y que haya un deadlock, y en otros casos podés tener esperas seculares con varias instancias y que no lo haya. Podés tener de las dos. Acá es muy obvio, digamos, la respuesta, si yo te agrego una más, ¿está bien? Pero cuando hay muchas instancias y muchos recursos y las flechas se cruzan para todos lados, ya no es tan obvio, ¿sí? Así que vas a tener de los dos casos posibles, ¿sí? Ok, ok. Bueno. Bueno, bien, entonces, habiendo hecho un poquito de onda, eh, vamos a cerrar acá con un Street Fighter 2, una fotito acá. Antes de cortar, Esteban, había una pregunta, ya te digo de quién era, de Santiago. Me había preguntado que había dicho para que no terminara de quedar claro cómo se podría llegar a una instancia de deadlock. Y yo le dije que tal vez eso está respondido con el resto de la clase hasta ahora. Y te vuelvo a preguntar, Santi, ¿está claro eso o querés que ahondemos en algo más? Sí, 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 mejoró. Ahí fue más claro a medida que avanzaba. Gracias. Buenísimo. Venga, Bueno, hacemos un corte, volvemos 9:30, ¿sí? Y continuamos con la segunda parte. Vamos a dejar esta imagen acá como una buena pausa. Yo voy a pausar la grabación.
y después voy a aparecer de alguna otra manera de pizarra para que todo sea más divertido.